Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Historias para un Café. Si alguna vez nos preguntaran cuáles fueron los inventos más importantes de la historia de la humanidad, ¿qué respuesta daríamos? ¿El fuego, la rueda, quizás la imprenta, la bombilla o la máquina de vapor? Todas serían buenas opciones, pero usualmente se nos pasa por alto otros inventos que fueron de vital importancia para el mundo. Inventos que sin ellos sería muy difícil pensar la vida para muchos seres humanos. Uno de estos es el que vamos a ver hoy, uno que sin dudas mejoró la calidad de vida de millones de personas a lo largo de la historia. Vamos a conocer más sobre el invento de las gafas. Pero claro que antes de comenzar con el video, te invito a suscribirte al canal si el contenido del mismo es de tu agrado. Esto además ayuda mucho a que este espacio siga creciendo. También no te olvides de activar la campana para estar al tanto de nuevos videos. Las gafas para leer son uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Según los expertos, las gafas son el quinto invento más importante desde que la humanidad descubrió el fuego e inventó la rueda. Supusieron una revolución y un impulso muy notable para el desarrollo de la ciencia, la filosofía y el arte, que eran actividades que quedaban relegadas para personas con una buena visión de cerca, es decir, jóvenes o personas con una vista impecable. El célebre orador romano Cicerón escribía que en su vejez no podía leer y tenían que leerle sus esclavos. Por su parte, el emperador romano Nerón utilizó un dispositivo con una piedra verde transparente para ver las batallas de gladiadores. Las gafas se inventaron en la época medieval. Alacén, un erudito y astrónomo árabe, puso en el siglo XI las bases teóricas de la piedra de lectura, una semiesfera de cristal de cuarzo que actuaba como lupa. Su libro de óptica fue traducido al latín en 1240 y suscitó interés en muchas comunidades monásticas y sugería que las lentes pulidas podían ser de ayuda para las personas que padeciesen deficiencias visuales. Fue en dichos monasterios donde se materializaron las ideas de Alacén. En el siglo XIII, monjes italianos desarrollaron una lente semiesférica de cristal de roca y cuarzo que, colocado sobre un escrito, aumentaba las letras. Durante este periodo se empezó a utilizar la palabra alemana para llamar a las gafas Brille, que es un término que deriva de beril, el nombre del cristal de roca que se pulió hasta formar las primeras lentes. El monje franciscano Roger Bacon afirmaba en una de sus obras lo siguiente: un segmento de cristal hace ver los objetos mayores y más gruesos, y esto debería ser muy útil para personas ancianas y aquellas que tienen ojos débiles, pues ellas pueden ver así las pequeñas letras con grandor suficiente. Sin embargo, es el también monje franciscano Alessandro de la Espina, fallecido en 1313, al que se le atribuye la invención de las gafas en el año 1286. Basándonos en los textos de Catalina de Pisa, fue el primero que comunicó que había fabricado lentes para su uso personal y el de sus conocidos. Alessandro de la Espina fabricó unas gafas que otra persona había ideado antes, pero que no quiso dar a conocer su secreto. Alessandro, en cambio, enseñó a todos la manera de hacerlo y consiguió de esta forma pasar a la historia. Las primeras gafas como tales se crearon entre 1270 y 1290 en Italia, concretamente en Murano, una pequeña isla situada al norte de Venecia, utilizando para ello sus famosas fábricas de cristal de Murano. Las primeras gafas fabricadas allí se utilizaron para tratar la presbicia y consistían en una lente esmerilada convexa. Un siglo más tarde llegarían las lentes cóncavas para corregir la miopía. Las fórmulas para crear ese vidrio mágico por parte de los Cristaleri de Murano eran todo un secreto de estado que no se podía compartir con nadie. De hecho, a los Cristaleri o vidrieros se les prohibió salir de la isla, pudiendo ser condenados a muerte aquel que infringiese dicha norma. Al principio consistían en dos lentes sobre soportes articulados entre sí que había que sujetar manualmente. La primera representación pictórica es de 1352 de Tommaso de Modena y nos muestra un retrato del cardenal Hugo de Provenza leyendo en su escritorio.
Actualmente este retrato se encuentra en los frescos de la iglesia de San Nicolás de Treviso en Italia, donde se puede ver una imagen de un cristal de lectura y unas gafas de doble remache. El secreto de los vidrieros de Murano duró mucho tiempo, pero al final las gafas remachadas llegaron a otros sitios lejos de Venecia. El ejemplar más antiguo de Venecia fue descubierto en Alemania, concretamente en la abadía de Weinhausen. Pronto adquirieron consideración social y en 1403 Conrad von Soest pintaba al apóstol con gafas que se repetía en la catedral de Aquisgrán hacia 1420, donde el apóstol Tomás llevaba al cinto un bolso para las gafas. Las gafas no solo permitían mejorar la visión, sino que además se constituían en un artículo de lujo para las clases altas y académicas, aunque seguramente las usaron también los profesionales que precisaban de un trabajo detallado como artesanos del tejido, costura, carpintería o contabilidad. El poeta Petrarca recordaba cómo hacia 1350, cuando había cumplido los 60 años, perdió su buena vista de repente y se vio obligado a recurrir con frecuencia a la ayuda de los lentes. Otro retrato célebre con gafas es el del Papa León X, perteneciente a la muy influyente y poderosa familia de los Medici y que fue pintado por el maestro italiano Rafael. Se trata de un óleo sobre madera y data de los años 1518 y 1519. Rafael representa al Papa León X junto con el futuro Papa Clemente VII, en esos momentos cardenal Giulio de Medicis y el cardenal Lorenzo Rossi. Sobre la mesa aparece un códice de gran tamaño que está abierto como si estuviese estudiándolo momentos antes, la campanilla para llamar al servicio y en su mano la lupa con la que ha estado leyendo el libro. Actualmente el retrato de León X se conserva en la Galería de los Uffizi en Florencia. A partir de la invención de la imprenta por Gutenberg a mediados del siglo XV, la demanda de gafas aumentó y estas fueron mejorando, sobre todo a partir de las experiencias artesanales concretas y no tanto de las grandes innovaciones teóricas. Entre las novedades medievales estuvieron las gafas de hierro y de otros materiales. Un arco rígido unía los dos lentes, también debían sujetarse con la mano. Los modelos posteriores buscaron una mayor comodidad. Algunos pendían de una cinta de cuero que rodeaba la cabeza o de un gorro bajo, sujetas por un alambre. En otras gafas el armazón incluía un asa. Tuvieron importancia los anteojos con lentes de forma circular con una armadura que se sujetaba a la nariz. El uso de gafas provocó diferentes actitudes sociales. En muchos lugares de Europa se procuraba no exhibirlas en público para no señalar la pérdida de facultades. Desde finales de la Edad Media se emplearon también los monóculos, aunque no se popularizaron hasta 1800, cuando se convirtieron en artículos de moda. Las gafas de patillas sobre las orejas las creó en 1727 el óptico inglés Edward Scarlett. Posteriormente, las novedades vinieron de mano de las mejoras en las monturas y de lentes para distintas necesidades visuales. En 1784, Benjamin Franklin inventó las lentes bifocales para usarlas a diferentes distancias. Franklin era miope y cuando empezó a tener presbicia se dio cuenta de que tenía que cambiar continuamente de gafas para lejos y cerca e ideó unos cristales divididos horizontalmente, de modo que la zona inferior enfocaba para leer y la superior le permitía ver bien de lejos. La corrección del astigmatismo no se generalizó hasta finales del siglo XIX. El progreso industrial del siglo XIX fue acompañado por la difusión de las gafas entre las clases medias. El adelanto de la óptica, los materiales más ligeros y su abaratamiento generalizaron las gafas a lo largo del siglo XX. Actualmente, las gafas constituyen mucho más que un instrumento para mejorar nuestra visión. Son un artículo de moda y en ocasiones un objeto de culto. Basta mencionar algunos de los personajes famosos y sus icónicas gafas: Le Corbusier, Audrey Hepburn, Karl Lagerfeld, Andy Warhol, Woody Allen o John Lennon con sus gafas redondas. Espero que el video te haya permitido conocer más acerca de este invento. De ser así, me podés regalar un pulgar arriba y suscribirte, que me ayuda mucho. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.